Bueno, vale, esto es 4 de julio, esto es la rama Viveca, el anfitrión Pere Abel y el invitado Daniel Gambús, y vamos a hacer una comparativa de cómo entiende Dios distintas tradiciones, pero centrándonos mucho en la teosofía. ¿Eh? Y como que bueno, hemos hecho todo un curso de alguna forma de teosofía aquí en Rama Viveca. Ya todos habéis pasado todos de clase, por cierto, si no os lo había dicho. Ya tenéis todos el título del certificado de primer nivel, con lo cual hoy podemos elevar un poquito más el nivel. Es lo que vamos a intentar hacer. ¿Eh? Muy bien, pues voy a compartir, aunque todavía application entire screen, ok. Yo creo que esto va así. Sí, y voy a abrir. Dejadme que abra. ¿Dónde estás? Aquí. Ajá. Uy, que no me va a dejar abrir ahora. Bueno, voy a abrir por aquí. Es igual. Hay soluciones para todo. No hay problemas, hay soluciones. Bien. ¿Verdad? Existe la solución. Me acuerdo que esto, cuando trabajaba y tal, tenía una norma, es cuando vas al jefe, no vas al jefe con un problema, vas al jefe con una solución. Siempre soluciones. Va. Muy bien. Va. Por aquí se ve, pero que sí. Ahora. Y quizá vamos a moverlo un poco. Y en los de internet también lo veis, ¿verdad? ¿Alguno lo puede confirmar? ¿Lo veis también? Sí, Confirmado. sí, Vale, se ve perfecto. bien. Perfecto, gracias, Manuel. Visión teosófica y de otras tradiciones de lo divino, sobre todo teosófica, ¿no? Pero vamos así un poco sobre la marcha, explicando la visión teosófica sobre lo divino, vamos a ir citando otros. Bueno, esto es un preámbulo, como que esto se está grabando y voy a pasar la grabación a YouTube, a mi canal particular, pero para poderlo pasar luego a Viveca y para que hagan uso de ello, pues os lo digo por si alguno de los que estáis en internet no quisiera que saliera su imagen, simplemente clicáis ahí donde pone el vídeo, el icono de vídeo y nos saldrá vuestra imagen. ¿Eh? Son los preámbulos de los datos, la Ley de Protección de Datos de España. Bueno, la idea, hoy solamente hablaremos del tema uno, la comprensión de Dios en distintas tradiciones. Eh, si hubiéramos tenido mucho más tiempo, que sería incluso injusto, abusando de vuestra paciencia y atención, podríamos haber tocado el tema 2 y 3, pero lo dejamos para después de verano. ¿Eh? Que serían espacio, vacío, nirvana y maya, sería el tema 2, más bien cortito, pero bueno, puede dar mucho de sí. Y la experiencia mística según el budismo y según la teosofía. Eso lo dejamos para después del verano, contando con la hospitalidad de Viveca. Muy bien, gracias. Bueno, para poder hablar de la comprensión de lo que se entiende la noción de Dios, en la teosofía, yo creo que es muy bueno empezar por las tres proposiciones del proemio. El proemio es el preámbulo de la primera parte de la doctrina secreta, la gran obra esotérica de Elena Blavatsky. El primer libro es Cosmogénesis, ¿no? Y empieza con este preámbulo que llama proemio, ¿eh? Y voy a leerlo lentamente y lo vamos a ir desmenuzando como sabéis que me gusta hacer, ¿no? El principio, la primera proposición fundamental del proemio dice, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y sólo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras de Mandukya, que es la literatura secreta india, es inconcebible e inefable. O sea, todo lo que digamos, por más abstracto que sea el pensamiento, se queda corto. Y parejo, el segundo, hay una tercera proposición que hablaremos un poquito más adelante,
ya la pondré. La segunda proposición dice que esta eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente es escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Bueno, de hecho, esto sí, dicho en frío, son palabras muy, muy, muy grandes, ¿no? Vamos a verlas un poquito más despacio y a comentarlas. Bueno, estas dos primeras proposiciones del proemio, la primera habla de una presencia cósmica, que es incognoscible, ¿no? O sea, un pensamiento creador que se materializa periódicamente, que es lo que habla entonces en la segunda, ¿eh? Y se manifiesta periódicamente en el universo en el que estamos, por ejemplo. Describe esta presencia como una vida eterna, invisible, pero omnipresente, sin principio ni fin, que está siempre allí y que periódicamente se manifiesta regularmente. Vale. Entonces, la realidad, y podríamos decir realidad aquí con mayúscula, cada vez que hable de realidad, realidad última, realidad absoluta, me refiero a palabras sinónimas de lo que también se llama Dios, o el Supremo, el Altísimo, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad detrás de toda la multiplicidad del cosmos es un principio que es omnipresente. Hay un principio que cubre toda la multiplicidad del cosmos. O sea, que está en todas partes, ¿no? Y todo aquello que percibimos, incluso aquello que no percibimos, y nosotros mismos, no somos más que manifestaciones de este absoluto, de este principio absoluto. Porque este principio es omnipresente. Si está omnipresente, está en todas partes, también en nosotros, ¿no? O en la silla que estamos sentados, en la hormiga que estamos achafando, o el mosquito que nos incordia, en todas partes está, ¿no? Entonces, ello, claro, bueno, podemos decir, bueno, mira, interesante, vamos, vamos a ir a la siguiente palabra. Un momento, paremos, para el carro, no vayamos tan rápido. Esto puede generar un problema, ¿no? Porque ello implica, por ejemplo, que esta realidad está tanto en aquello que según nuestra ética consideramos bueno, como aquello que consideramos malo. Caray, pues y también está ahí presente esta realidad única. Caray, ya se nos empieza a complicar un poco el tema, ¿no? O sea, la palabra omnipresente genera, pues, preguntas, ¿no? Ese vecino tal, que cual, que me hace la vida ese también está ahí omnipresente, también está ahí omnipresente, ¿no? Claro. Cualquier injusticia, cualquier maldad, cualquier crueldad, cualquier violencia gratuita, está allí esta presencia omnipresente. Entonces, claro, la teosofía no acepta que hayan dos principios en la naturaleza, uno bueno y uno malo. Además, a corto plazo muchas cosas parecen buenas, pero luego pueden ser malas y luego resulta que no eran tan malas, ¿no? Entonces, claro, en términos cristianos, ¿no? El principio divino o Dios y el principio de la ausencia de Dios, ¿no? O el maligno, o el satán, o el demonio, si lo mitificamos, ¿no? Como queramos llamarle. Así la maldad forma parte, según la teosofía, del plan de evolución. También va incluido todos los bombardeos, todas las injusticias de Gaza, todas las matanzas, todo está incluido en el plan de evolución. Entonces, y todo forma parte potencialmente esta manifestación de la realidad absoluta. Y veremos un poco, lo iremos elaborando con los otros conceptos que irán apareciendo en el proemio. Porque dicho así, dices, caray, pues qué mente suprema más rebuscada, ¿no? Para concebir todo esto así. Entonces, claro, esta realidad absoluta todos los atributos están en estado latente. Es como el cero, ¿no? El número neutro, ¿no? Porque cualquier número que concibamos, el número pi, 3,14, no sé qué, no sé cuántos, pues también habrá el mismo número negativo, el menos 3,14 tal, ¿no? Entonces el más uno menos uno siempre dará cero. O sea, todas las posibilidades posibles que se puedan manifestar en nuestro universo
están potencialmente en la realidad absoluta. Y según la evolución, según luego hablaremos del karma, unas aparecen y otras no, pero todas han de ser posibles, las que se puedan manifestar, porque si no, no se manifestarían. Por ejemplo, un calor caliente, sí, es una potencialidad que se puede manifestar, pero un calor mojado hay algo contradictorio, ¿no? No, si está mojado, estará evaporado, no estará en fase líquida, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que son posibles y cosas que son imposibles, ¿eh? La naturaleza, cuando se manifiesta, tiene sus leyes físicas y metafísicas. ¿Qué? Decía que la filosofía no aceptaba bien y el mal, ¿no? Como dos partes de un todo. Como dos principios Sí, separados. principios separados, Ujú. pero sí positivo, Sí, sí, claro. La dualidad. Sí, sí. ¿eh? El sustituto de esa parte que uno acepta. Sí, 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 efectivamente. A partir del momento que se manifiesta una cualidad caliente, automáticamente por ausencia de esa cualidad se manifiesta la cualidad contraria, frío. Es la ley de la dualidad, ¿no? Bueno, la teología cristiana, influenciada por pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, no concibe el mal como una sustancia o fuerza coeterna a Dios. También en esto es bastante parecido, ¿no? Más bien el mal es la ausencia, deficiencia o perversión del bien. Así es como lo concibe el cristianismo. O sea, que no fue creado por Dios, sino que surge de la elección libre de las criaturas. Fijaros que cuando me refiero al cristianismo tendré una tendencia a utilizar más la palabra Dios. Cuando me refiero a la teosofía, hablaré más de la realidad absoluta. Quizá es una palabra que no suena tan cálida, sobre todo los que tengáis más un aspecto devocional. Eso lo admito. Pero la comprensión lleva a un proceso intelectual de comprensión y finalmente de intuición. No, mal. Bueno, en todo caso, en este sentido, el cristianismo tampoco está tan lejos de la visión teosófica. Lo único que el libre albedrío, como veremos, es un regalo envenenado, con veneno. Muy bien. Entonces, el cristianismo, entonces, sitúa el origen del mal, y aquí entramos un poco en el mito cristiano, ¿no? En la caída de los ángeles, ¿no? Rebeldes, ¿no? Y este regalo envenenado de libre albedrío que Dios ofreció a los hombres, ¿no? Y que es el origen del pecado original con el episodio ese de Adán y Eva y la manzana y la serpiente y todo eso, ¿no? Entonces, el cristianismo mezcla mito y teología. Fijaros que estamos solo hablando de omnipresente, ¿eh? O sea que aquí podríamos haber dicho, muy interesante, venga, vamos a ver la tercera. Bueno, desmenuzaremos aquí palabra por palabra, un poco. Entonces, la teosofía proporciona una explicación esotérica al mito de la caída de los ángeles, y del pecado original. Y es interesante, no vamos a ir en profundidad en esto, pero digamos que en la creación del hombre convergieron, esto es el punto fundamental, dos corrientes evolutivas opuestas, ¿no? La física, la materia, que va de inferior a superior, o sea, la materia evoluciona, mientras que la fuerza espiritual aparentemente involuciona. Son las, son esas, la alegoría que se presenta son esas chispas divinas que se desprenden de la realidad absoluta y son estas mónadas, que descienden de nivel de conciencia en nivel de conciencia hasta tocar fondo en el material. Entonces ya la mónada material, las amebas, bla, 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 hasta el hombre, ¿no? Vale. Entonces, esta doble evolución en dos sentidos supuestos, ¿no? Requirió varios eones, ¿no? Dice, lo enseña así la teosofía, de sumergirse en la naturaleza y graduaciones de inteligencia y de evolución hasta llegar al hombre moderno que somos hoy, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay una ley infalible, y la ley del movimiento eterno, que es esta ley que hace que haya
es la ley cíclica que nos está hablando el segundo principio, ¿no? Que son estos escenarios de innumerables universos, manifestándose y desapareciendo incesantemente, ¿no? Entonces, esta ley de movimiento eterno es una ley absoluta que siempre actúa y nunca se detiene, pasando por fases en que el universo está activo, se llama en el vocabulario teosófico Manvantara, que habréis oído, y Pralaya son los periodos de quietud, ¿no? Entonces, siempre se comporta de la misma manera a lo largo de la eternidad. El tiempo es eterno. Entonces, esta ley utiliza, y aquí viene un nuevo concepto que se introduce en teosofía, que es la de seres inteligentes, que sería el equivalente a ángeles y arcángeles, porque también hay sus graduaciones de conciencia y pertenecen a planos de conciencia superiores, ¿no? Entonces, y son ellos los agentes activos que han ido creando todos los objetos que llenan la manifestación del universo. Entonces, estos seres actúan y se involucran de acuerdo con las exigencias de su karma, ¿eh? A ver, una manera de poderlos ayuda a visualizarlos, el antropomorfizarlos, ¿no? Bueno, está bien, se puede hacer, se pueden pintar angelitos, tal y cual. A mí me va mucho mejor entenderlos como fuerzas cósmicas, ¿eh? Pero cada uno los puede entender, visualizar, imaginárselos a su manera, ¿no? La síntesis de ambos movimientos simultáneos, la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu, ¿no? Puede ser descrito como la fuerza espiritual se sacrifica. A ver, no hay nadie que entre, ¿no? No. Por cierto, que si veis a alguien que está en la sala de espera, decídmelo, porque yo estoy tan metido en lo mío que... ¿no lo veis? Aquí, ¿no? Aquí, sí, por aquí lo veríamos, sí, sí, me lo decís, sí. Vale, pues esto. Estos movimientos opuestos de involución y de evolución, eso, son como, puede ser descritos como la fuerza espiritual que se sacrifica, que es la caída de los ángeles, para la espiritualización de la materia. Fijaros, ¿eh? Qué paradoja y manera distinta de explicar este mito, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, este suministro de fuerza, de evolución ascendente, lo hace pues a base de sumergir el espíritu, o sea, la manifestación de esta realidad absoluta, más y más profundamente en la materialidad. ¿Eh? Y lo que hace es sublimar lentamente, a base de eones de evolución, sublima y sublima más la materia. Y esta inmersión del espíritu en la materia solamente, dice la teosofía, puede ser redimida mediante la encarnación, o sea, con estos seres evolutivos, que somos. Muy bien. Por ejemplo, Elena Blavatsky, muy curiosamente, en una de las cartas que escribió a Sinet, que fue uno de sus seguidores tempranos, en la carta se llama 119, ahí ponía, le escribía, eh, para ser un ocultista, uno debe rechazar de alguna manera tanto el punto de vista materialista como el espiritualista de la naturaleza, puesto que el completo rechazo del materialismo conduciría necesariamente al completo rechazo del espiritualismo, curiosamente. O sea, que el completo rechazo del materialismo. O sea, en otras palabras, que nos estamos evolucionando a través de la materia y de todas las responsabilidades que la materia trae. La familia, el trabajo, la sociedad, la ética de comportamiento, las intenciones que hay detrás de nuestras acciones, todo esto, ¿no? O sea, que hay que darle la importancia que tiene porque nos jugamos nuestra evolución, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más acerca de lo que es el mito de la caída. Solamente comentar que el mito como que hoy estamos en la última sesión y eso sí, un poco de chascarrillos, entre comillas, ¿no? Comentar que el mito de los ángeles caídos, según la antropogénesis, que es la segunda parte de la doctrina secreta, en teosofía se refieren a unas huestes de estos seres superiores, de estas inteligencias
que activamente ayuden a la creación del universo, luego hablaremos de la creación del universo. Estos seres superiores inteligentes se llaman Dhyanis y en concreto se dice que, comenta la antropogénesis, que la teosofía los llama Dhyanis lunares, o también Pitris Agnishvatas. Agni es fuego, Shvatas portadores de fuego. A estos dice que eran los seres que se manifestaron superiores superiores quiero decir más que nuestra inteligencia, claro, para formar el universo, para formar el hombre, pues que les tocaba por su karma descender, ¿no? Y encarnarse en un momento en que la humanidad había progresado, de la segunda pasaba a la tercera raza, que habéis oído hablar, los lemurianos, ¿no? Y se negaron. Dijeron que no, que esas primeras subrazas de la tercera raza lemuriana estaban demasiado poco evolucionadas como para que para ellos les dieran con su fuego la capacidad mental. Y esto generó una tara kármica. Y esta tara kármica, luego sí, cuando estos se llamaban en la antropología los desposeídos de mente, creo que se llamaban, desposeídos de mente. Entonces, solamente a partir del punto central de evolución de esta tercera raza, la raza remuriana, o sea, entre la tercera y cuarta subraza, ya sabéis, hay 7 subrazas en cada una de las razas, la tercera es la lemuriana y la cuarta la atlante y la quinta es la nuestra, ¿no? El hombre tuvo el principio manas o mente, ¿no? Hasta ese punto todos los intentos de producir hombres, digamos, con mente habían fracasado, ¿no? Em, bueno, pues a partir de ese momento, bueno, funcionó por un lado la evolución física, lo que lo describe muy bien el darwinismo, pues el protoplasma, amebas, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, hasta la evolución actual humana, y además se le añadió a partir de ese momento que hubo principio mental, la evolución espiritual. ¿Eh? Bueno, entonces, en resumen, la caída de los ángeles, tal como se describe en el Antiguo Testamento, en la Cábala, y se interpreta en el cristianismo gnóstico, es, según la doctrina secreta de Elena Blavatsky, una rebelión de estos Pitris Aknishvatas contra la ley del karma. Así lo interpreta la teosofía. Lo que ha acarreado consecuencias adversas al hombre que ha ido evolucionando a lo largo de la raza de los atlantes, la cuarta y la quinta, que es la nuestra, ¿no? Y ellos así hasta hoy. Entonces, de alguna forma, también dice Elena Blavatsky que lo que es esta tara que tenemos debido a esta rebelión de los seres que trabajaban para que tuviéramos mente, pues que conllevó a esto lo que se llama el pecado original, que en este sentido el hombre moderno es inocente del pecado original, que no hay una culpabilidad, ¿no? Sino que, chico, un defecto de fábricas, ¿no? Bueno, bueno, y fijaros que no hemos salido de la palabra omnipresente, todavía, es todo lo que ha dado de sí el omnipresente, ¿no? O sea que no os creáis que hay muchas más láminas después de estas, al ritmo que vamos, ¿eh? Bueno, no, y solo es media lámina, que no he enseñado la otra mitad todavía. Bueno, volviendo a la primera proposición, además dice que esta realidad omnipresente es eterna, o sea, que está más allá del tiempo y su duración, que la duración sería algo así como el contenedor del tiempo, ¿no? Está más allá del pasado, del presente y del futuro. Siempre ha estado allí y no ha sido afectada por el correr del tiempo. O sea, como sea que el tiempo no le afecta, siempre ha estado aquí. Si este principio siempre ha estado aquí y allí, en todas partes, quiere decir que todo ha surgido de esta realidad, ¿no? Parece claro, ¿no? Y además dice que no tiene límites, es ilimitada, ¿no? Por lo tanto, no tiene confín, con lo cual no hay contenedor que lo contenga. Es el contenedor de todo. Por más que pensemos el universo como una esfera, no. No, no es una esfera, no podemos abarcarlo. El espacio infinito no podemos abarcarlo con la imaginación. Podemos avanzar por él y avanzar, 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 pero no topamos con la pared de la esfera porque no hay. ¿Eh? Vale. Finalmente, esto también es interesante, dice que es inmutable. Bueno, ahora ya veis que voy un poco más rapidito con las otras palabras. El primer principio del premio dice que esta realidad es inmutable. A pesar
todo cambia, ¿no? Pero el substrato de aquello que percibimos no cambia. ¿Eh? Entonces, podemos cambiar. Esto es como el ejemplo del oro, ¿no? Cogemos el oro y una orfebrería podemos darle distintas formas, ¿no? Pero el oro en sí no cambia, es el mismo oro, brilla igual, tiene las mismas propiedades, ¿no? Pues esto es lo mismo. Todos los objetos que aparecen en la manifestación del universo tienen un substrato que comparten con todos los objetos. Y es la unidad de la realidad última de la cual han emanado. Pero tienen, claro, en el mundo manifestado tienen sus diferentes cualidades y atributos. Bueno. Ujú. Esto se asemejaría en lo macro a lo micro, que serían nuestras células esenciales, las que no mueren nunca. Aquella una que no muere nunca, el que está para volver, si hay que volver a Sansara, pues de repente se utiliza la misma esencia. Que nosotros, aunque ahora somos así y en nuestra vida, usan la misma esencia celular o atómica para recrear nuestra propia esencia en todo sentido. Sí, claro, sí, sí. De hecho, a ver, así como arriba es abajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay un átomo, se dice, en cada uno de nuestros cuerpos, que de alguna forma es permanente y es el que transporta la conciencia que se ha acumulado en vida en ese nivel astral o en el nivel físico o en el nivel mental. Y hablaremos un momento de la reencarnación también, no mucho, porque sí, es un tema que puede ir, ¿no? En cuanto a las células, bueno, ya sabéis que creo que es en un periodo de 7 años todas las células del cuerpo se han renovado. O sea, es el átomo, serían los átomos fundamentales. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces Elena Blavatsky acaba esta segunda parte de aquí, la resumo, no la leo, dice que toda especulación sobre esta realidad última es imposible, puesto que trasciende el poder de la mente humana. Entonces, el pensamiento más abstracto, más sutil que tengamos, puede cubrir algún vislumbre de algún aspecto de esta realidad última, pero en ningún caso la puede abarcar. En tradiciones, creo que la musulmana y la judía también, hay toda una lista de 72, si no me falla la memoria, de atributos de lo divino, ¿no? Bien, el dar la lista intenta completar todos los distintos aspectos de lo divino, pero tampoco sé si es la ambición completarlos, pero en todo caso, para la teosofía está muy bien hacer pensamientos abstractos sobre lo divino, pero no puedes con tu mente abarcarlo. Esto quede claro, según la teosofía. Bueno, la segunda proposición, entonces, introduce un concepto muy interesante, que es el de periodicidad, la ley de los ciclos. Entonces, entre los periodos de actividad reina un misterio oscuro, ¿no? Del no ser, ¿no? Entonces, pero no es que se pierda toda la información que se ha ido acumulando durante el Manvantara anterior, el que se ha disuelto, pero sí que queda en estado latente. Y será el punto de partida para el nuevo universo, después del nuevo Big Bang, ¿no? Para decirlo en términos de ciencia moderna. Sí. Es una palabra, mamantara. Manvantara, sí. Periodo de actividad, el universo nuestro, que según la ciencia moderna nació con el Big Bang hace 13.800 millones de años y hasta hoy, ¿no? A eso me refiero. Y que según las teorías de Big Bang cíclicos, el universo se expande hasta su enfriamiento y a su otra contracción para volver a hacer un nuevo Big Bang. Es quizá de las teorías de ciencia moderna es la que más se acerca a la teosófica, ¿eh? En este sentido. Entonces, esta presencia en ese momento de inactividad, en ese pralaya, que es el momento, el periodo de silencio, que dice la doctrina secreta, también dura 7 eternidades,
tal como el Manvantara, que son 7 eones, ¿no? También, porque se manifiesta en múltiplos de 7, séptuple universo. Entonces, como es simétrico, se entiende que el universo es simétrico, pues el periodo de quietud también habla de 7 eternidades. De la misma manera que el Manvantara habla de que es séptuple, pues el Pralaya son 7 eternidades. Lo pone así en una de las estancias de la doctrina secreta, ¿no? Entonces, esta presencia en ese momento de Pralaya es no consciente, ¿no? ¿Por qué es no consciente? Porque si fuera consciente, en ese momento, ¿qué quiere decir conciencia? Que hay un sujeto consciente de un objeto. Con lo cual ya no habría unidad en ese momento. Lo absoluto ya no sería unidad, sería un sujeto y un objeto, ¿no? Eh, pero a su vez es absoluta conciencia de sí mismo. Porque aunque esa conciencia sea autoconsciente, no se desdobla sintiéndose como uno separado de sí mismo. Son esos términos abstractos que uno tiene que decírselos 3 o 4 veces antes de... Pero es bueno entrenar la mente a este tipo de pensamiento porque esto en teosofía se ve muy positivo en el sentido que entrenas a la mente al pensamiento abstracto superior, para que todas estas realidades metafísicas encuentren vía para entrar, ¿no? Entonces, no puede llevarse a efecto más que dentro de sí misma, pero a su vez es la realidad única que existe en sí misma. Entonces, pero esta presencia absoluta está en perpetuo movimiento cósmico. Hemos hablado antes de la ley del movimiento eterno. Continuamente está generando estos nuevos universos que acaban contrayéndose en otro ciclo de quietud, y ahora estamos hablando de la ley de ciclo, que este movimiento es cíclico. Entonces, y además el espacio siempre está presente y no tiene confín. Y es en él en el que esa sustancia precósmica se manifestará. ¿Eh? Entonces, en los periodos de actividad, esta conciencia absoluta cobra conciencia, esta presencia cobra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cobra dualidad, ¿no? Y con ello separabilidad. Y a partir de ese momento ya empieza el crecet y multiplicaos. Que dice el Génesis. Hay sujeto y objeto por todas partes. El hombre con su mente, cuando llegue el hombre moderno con su mente, para comprender las cosas las tendrá que separar, o sea, clasificar. El mastermind de ello fue Aristóteles, ¿no? Las categorías. Para entender un objeto hay que categorizarlo según sus atributos. Tiene una densidad, tiene un color, tiene un tacto, tiene un olor, tal y cual, y los vas clasificando. O sea, separar, 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 ¿no? Bueno, entonces vamos y habla aquí de las chispas, ya os lo he dicho antes, las chispas de la eternidad, que son estas mónadas, que surgen, esas fuerzas espirituales que surgen y que son estos espíritus que descienden a la materia, bajando desde los estados de conciencia superiores hasta el más inferior, y que es lo que a su vez ayuda, se sacrifican en esa caída de los ángeles, ¿no? Y que con ese sacrificio hace que lo que es más material se espiritualice. Son dos fuerzas que van una en paralelo a la otra. Y ahora vamos a ver el tercer principio. Nos faltaba la tercera proposición, la voy a leer lentamente. La identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última, el alma suprema universal, un aspecto de la raíz desconocida, refiriéndose a esta presencia absoluta, y la peregrinación obligatoria para todas las almas. Está hablando de la encarnación. Destellos suyos, que todas son como esas chispas que salen del fuego de la realidad absoluta, ¿no? A través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel.
refiriéndose al Manvantara, al universo, al tiempo del universo. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí introduce el ciclo de encarnación, la ley cíclica ya la habíamos hablado en el 2, pero habla también de la ley del karma, ¿no? Entonces, la tercera proposición asevera que el propósito de la manifestación del universo no es otra que la evolución de las almas errantes que en ellas nos encarnamos, ¿no? Además, esta evolución tiene dos poderosas herramientas según la teosofía. Por un lado, ya hemos hablado de ella, la ley cíclica. Esta ley es muy importante, porque ¿qué dice esta ley? ¿No lo has aprendido? Tranquila, Vuelve. vuelve. ¿Todavía tropiezas con la misma piedra? Tranquila, vuelve. ¿No lo has aprendido en esta vida? Te perseguirán las mismas piedras en la siguiente. Igual, algunos con pocas vidas lo aprenden, otros necesitan muchas vidas para cuando llegue esa piedra, en lugar de volver a tropezar, darle la vuelta y ir de lado, ¿no? Parece muy sencillo, pero a veces parece complicadísimo, ¿no? Porque nos creamos necesidades, ¿no? Tenemos que pasar por encima de la piedra o tenemos siempre que caminar mirando al cielo y no vemos las piedras que hay en el suelo, ¿no? Bueno, si no se aprende la lección, pues el obstáculo volverá y volverá y volverá. Entonces, la ley, todas las leyes que se manifiestan en cómo funciona el universo no tienen otro propósito que el de la evolución. Sí, cuando las cosas vayan muy mal, aunque nos cueste decir gracias, 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 ahora sí que estoy aprendiendo, ¿no? O podemos coger una rabieta y cerrar todas las persianas y ventanas y hacer oídos sordos y tirar para adelante y tropezón y tropezón. Pero hay otra ley que para mí que ayuda todavía más. Es la ley del karma, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver una sucinta, creo que es importante porque fijaros que para hablar de Dios, según la teosofía, tenemos que hablar de las leyes que se manifiestan a través suyo, en su manifestación. Con lo cual, no hay más comprensión de Dios que comprender qué es la ley cíclica para la teosofía, atención. ¿Qué es la ley cíclica? ¿Qué es la ley de la necesidad del movimiento eterno? ¿La ley de la encarnación? ¿La ley del karma? Si comprendemos esto en su profundidad exotérica, que implica ética, implica todo saber estar, guardar las palabras, toda una serie de cosas externas, pero también esotéricamente, según la teosofía, ya hay la comprensión de lo divino. ¿Eh? ¿Mm? Esto difiere, lo vamos a ir matizando un poco más, pero difiere de la tradición judio-cristiana, ¿no? Bueno, el hombre siempre ha buscado una explicación del por qué, por ejemplo, unos han nacido con cualidades, talento, lugares y situaciones favorables, salud física envidiable. Vaya, eso que se dice nacer con una flor en el culo, ¿no? Dice, porque unos sí y otros han nacido en la desgracia, ¿no? Y otros es todo lo contrario, ¿no? En guetos, en lugares oscuros. Bueno, la explicación más generalizada, ya no digo del ateo, ya digo del gnóstico, es que, bueno, la vida es una lotería, ¿no? Esto es el azar, ¿no? El azar genético, por un lado, para enfermedades genéticas que, bueno, pueden tener una cierta explicación familiar o estar expuestos a contaminaciones que alteran tus genes, al lado de una fábrica con ¿cómo se llama? Lo de las asbestos, ¿no? Esto de los pulmones, tal, o una contaminación radiactiva, como en Chernobyl, en fin, cosas así, ¿no? Bueno, el azar, vaya, que la vida es una lotería y no hay, o en otras palabras, no hay explicación, más que alguna explicación así de accidentes. Otra visión es la de la religión occidental, y con ello quiero decir la judio-cristiana, ¿no? Diría, que hay un Dios omnipotente, el Dios judio-cristiano, y él decide y otorga la suerte a cada alma que nace, que se concibe en el planeta Tierra, ¿no? Y que la suerte con que nace o la desgracia con que nace cada uno es algo que se nos escapa, de nuestro entendimiento a los pobres humanos, ¿no? Pero claro,
ello tiene una gran incongruencia difícil de explicar y que ha hecho perder la fe cristiana, al menos yo lo he vivido, he conocido casos de personas que me lo han dicho, que han perdido su fe, ¿no? Diciendo, mi madre, que era esa bellísima persona, eso me acuerdo en Navarra, un señor un día me dijo, ¿no? Un tiempo que vivía allí. Y tal y cual, y cuando llegó el hecho de la muerte, la manera que siempre a misa y tal y cual, y siempre caridad y no sé qué, llegó la muerte y cómo sufrió esa pobre mujer y tal y cual, pues yo he perdido la fe en ese Dios cruel, ¿no? Que no le dio un final feliz a una vida muy, muy cristiana, ¿no? En el sentido genuino de la palabra, ¿no? Bueno, entonces parece que Dios otorga condiciones favorables desde el nacimiento a unos y a otros pues los hace nacer en familias o lugares terribles, llenos de agresividad, de violencia y no se sabe por qué, ¿no? A ver, el que nazcas en un lugar bienestante, ¿no? Tampoco es garantía de que no salgas iba a decir una palabra fea, atontado, ¿no? Pero, vale, tienes en principio más posibilidades al menos de tener una vida fácil, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el que nace en una situación de delincuencia, de familia disfuncional, lo tiene muy difícil, no ser una buena persona, porque si nace en el AMPA, pues la escuela que se encontrará en la calle le enseñará eso, ¿no? Entonces, pero claro, según la tradición judío-cristiana, al final cuando mueren, se encuentran un Dios que tiene allí un código ético, unos 10 mandamientos, un no sé qué, y aplica la misma justicia a todos. ¿No? Tú has matado, fuera. Tú has tal, fuera. ¿No? Entonces, claro, Dios los espera para juzgarlos y condenarlos con el mismo baremo de exigencia ética, ¿no? O parecido, ¿no? Bueno, también hay la clemencia, dicen, de Dios, pero eso queda un poco difuso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay creyentes cristianos, a ver, que simplemente se entregan a la voluntad de Dios y esta actitud les llena y confían en Él y en su justicia y esto no les genera un problema, ¿no? Esto también es verdad, ¿no? No hay nada que decir en contra con respecto a esta fe y esta devoción y que un ser puede evolucionar mucho más que otro que tenga una visión más sofisticada, pero que no la aplique, ¿no? Claro. Entonces, hay un tercer enfoque, ¿no? Y este es el enfoque al que vamos nosotros en la teosofía. Como he dicho, este anterior, judío-cristiano, tiene sus pros y tiene sus cons, ¿no? El tercer enfoque es que es la ley del karma. Entonces, esta ley entiende que todos los fenómenos son consecuencia de causas anteriores, que se pueden incluso remontar a vidas pasadas. Y esto ya, hay un ciclo de encarnación, como dice este tercer mm, proposición del premio, ¿no? Tal como, y así la vida presente no sería la primera vez que el alma se encarna en un cuerpo físico y todo lo que sucede tiene una causa anterior, bien sea que venga de esta vida o de vidas pasadas. Bueno, sin lugar a dudas, esta particular visión del nacimiento y sus circunstancias no conlleva esta sensación de injusticia, sino más bien lo que te mereces, ¿no? ¿Eh? A ver, con toda la caridad y con todo el cariño, ¿no? Porque tampoco a uno que se rompa una pata no vas a ir allí a decirle, pues te lo mereces, ¿no? Eso sería malentender la ley del karma, ¿no? Porque hay otros factores, por supuesto. Pero vamos a hablar un poco más de la ley del karma porque todo esto nos acerca mucho como he dicho antes, al concepto de lo divino según la teosofía. Primero de todo, karma significa en sánscrito acción. Por cierto, los que estáis en internet, si queréis también decir algo, levantad la mano, que la veré. O sea que encantado. Eh, Claro, cuando decimos este es tu karma, estamos diciendo que este es el resultado de tus acciones, ¿no? ¿No? El cuerpo que el alma toma es nuevo, pero la conciencia del alma que se encarna es una continuación de vidas pasadas. Así se enseña en la mayoría de las tradiciones orientales, asiáticas. Quiero decir, la hindú, la budista y también la teosófica. En resumidas cuentas, el lugar y las circunstancias en las cuales hemos nacido es el resultado de acciones previas. ¿Sí? Bueno,
Este enfoque trae el concepto de responsabilidad personal. Somos hoy las consecuencias de acciones que hemos escogido más o menos libremente, ¿eh? En el pasado. Pero en todo caso nos tenemos que responsabilizar de ello. Lo digo porque si nos dejamos bombardear demasiado nuestras mentes con los medios de comunicación, eso de que las hemos escogido libremente se puede poner un poco en duda, ¿no? Y nuestras acciones del presente, pues, serán los condicionantes de nuestro estado de conciencia en el futuro. Cuando el karma madure, ¿qué quiere decir que el karma madura? Y que esas acciones que estamos haciendo en el presente, ahora sus efectos los manifiestan en un momento dado del futuro. Quiere decir que el karma, que como todas estas leyes están hechas, creadas para nuestra evolución, que se manifiesten en el momento maduro, quiere decir en el momento más apropiado, más ajustado para que podamos aprender algo de ellas. Porque si no, es fuego de artificio. Si tú no estás preparado a aprender algo del efecto de esa acción, la acción se retiene y espera ese momento. Bueno, luego hay el error y corrección, ¿no? Si no lo has aprendido, bueno, pues volverás a cometer el mismo error y volverá a aparecer el efecto. Y así, poco a poco, como la gota esa que va agujereando la piedra, pues se va agujereando la mente, ¿no? Digas, Pero sí. quiere decir que espera, bueno, la ley del karma, por decirlo algo, Ujú. espera el momento adecuado, o sea, cuando tú estás preparado para superar esa prueba. Sí. De alguna forma sí, 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 sí. Lo que pasa es que puede que nunca estés suficientemente preparado en tu estado de conciencia actual. Entonces, aparecerá el momento más favorable dentro de tu estado de conciencia y lo único que hará ese efecto es el de la gota que agujereará un poquito más la piedra de tu mente para ver si finalmente penetra el entendimiento de qué es lo que está generando ese dolor o esa incomodidad o lo que sea, o ese conflicto o lo que sea, ¿no? Poco la gota malaya, ¿no? Clac, Sí. clac, clac. Un poco es eso. Bueno, pero en todo caso, todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestra libre elección. Somos responsables de ellas. Esto es lo que nos está diciendo el karma. Vale. Nos puede surgir también la pregunta, oye, entonces, ¿por qué no recordamos nada de las vidas pasadas, ¿no? Los detalles de la vida, la memoria de lo que nos ha pasado, ¿dónde está almacenado? En nuestro cerebro. El cerebro se disuelve con la muerte. El cerebro nos lo llevamos. Aunque la psicología moderna hay psicología moderna que ha matado el concepto de mente, en teosofía separamos lo que es mente, que es el estado de conciencia del cerebro, de lo que es el cerebro, que es la parte más funcional, memoria, asociación de ideas, recogida de sensaciones, relaciones neurológicas que convierte la sensación en recuerdos del pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, am, en definitiva, la conciencia no se lleva a la memoria de los hechos de las vidas pasadas. La mente, lo que podríamos llamar mente o memoria de nuestra conciencia, se lleva las actitudes y hábitos aprendidos. Aquella persona que en la nueva vida se traduce como esa personalidad innata, ¿no? Ese niño que desde muy niño siempre se preocupaba por los demás y no sé qué, que siempre, o otro que era un rabietas y tal. ¿Por qué son así ya desde tan niños, ¿no? Desde las tiernas edades. Bueno, ahí. Y como sabéis, por puro fractal, lo que es un pequeño corpúsculo, cuando va creciendo el cuerpo, tanto físico como mental, eso se expande como un fractal, reproduciendo a escala mayor cada vez el mismo corpúsculo pequeñito, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bueno, mm, las acciones, sean físicas o de pensamiento o de motivación, tendrán incluso un impacto físico en el futuro, sea en la misma vida o en vidas futuras, y por supuesto también lo tendrán en nuestra personalidad, como acabo de decir. Entonces,
En este sentido, la ley del karma, si se entiende y se sabe observar y analizar bien, es muy útil para la evolución, ¿no? Puesto que nos permite analizar si hay un orden en lo que nos pasa, especialmente si es recurrente. ¿Por qué cada vez que me encuentro con este tipo de personas no me puedo callar y les tengo que decir lo que pienso? ¿Por qué? Y quédate ostras. Si era lo que exactamente mi padre siempre me hacía y me ponía tirria, ¿no? Y cada vez que una persona actúa como actuaba mi padre de pequeño, que me ponía así, no puedo contenerme. Cuando te das cuenta de eso, pues quizá podrás contenerte, ¿no? Un poco de este análisis introspectivo nos da pistas de nuestras acciones pasadas, ¿no? Y lo que nos impregnaron, ¿no? Sí, sí. Contenernos. Mm. Bueno, yo por mi experiencia creo que no. A mí, por ejemplo, personalmente no me va bien contenerme. Entonces yo creo más en trascenderlo, ¿no? Mm. Sí. Porque mientras te activa, quiere decir algo, hay algo Mm. que has de trabajar, bueno, trabajar. Mm. Entonces cuando lo trasciendes, aquello ya no te molesta. Exacto. Sí, sí, es una palabra mucho más ajustada porque contener, reprimir es precisamente lo que los psicólogos dicen no hacer, ¿no? A ver, también los psicólogos se pasan tres pueblos porque dicen, ¿tienes rabieta? Venga, vamos a hacer terapia de grupo. ¡Rabieta a todos! ¡Ah! Y al final yo creo que estas terapias de grupo lo que haces es como echar más combustible al fuego y al final te salen rabietas hasta con tu sombra, ¿no? Pero es verdad, tampoco hay que reprimirlas, sino que hay que trascenderlas, como has dicho muy bien. Entonces, el ayudar, el entender que te estás comportando como ese niño pequeño, y si tienes un poquito de orgullo de ti mismo, pues dices, oye, que ya tengo una edad que ya no toca estas cosas, ¿no? Hay que superarlo, ¿no? Y efectivamente, entonces eso lo trasciendes, ¿no? Efectivamente. Nos entendemos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no darle importancia. Bueno, hombre, tú hablando contigo mismo y te diciendo, ¿quieres ser un niño? ¿Quieres seguir siendo un niño? Vale, pues sí, pues sé niño. Vale. Com si tu haguessis d'empassar, no? No, tu no vas a pasar. Bueno, dice que sí es como si tuvieras que tragar, ¿no? Bueno, oye, eso depende de la madurez de cada uno. Entonces, a ver, volveríamos a las mismas. Tú te das cuenta, pero no quieres trascenderlo, ¿no? Estás exponiendo este caso. Muy bien, pues a la siguiente volverás a coger la rabieta, te descontrolarás ante esa persona y harás el ridículo. Y quizás te pierdas el puesto de trabajo porque daba la casualidad que esa persona era tu jefe y que se comportaba según tu manera de ver las cosas con el mismo patrón que se portaba tu padre cuando te reñía y tú lo sentías como una gran injusticia. Vale. ¿Que no la aprendes en esta vida? Bueno, pues perderás para ti cada vez que te encuentres con un jefe que repite el patrón de tu padre, le pondrás el cartelito de esquizofrénico o algo así, y así justificarás tu pataleta. Pero irás de encontronazo en encontronazo. En esta vida no has podido aprender y trascender eso. Pues venga, ley de la encarnación, siguiente vida, vuelta a empezar. Y entonces y te llevas esa mochila, ¿eh? O sea, y te llevas esa mochila. Vale. Insisteixen, perdó. Mm. Llavors, com es fa? Perquè, a veure, no, clar, és que estem dient moltes coses, però no ens hem... Bueno, a ver, tampoco quieren. Sí, a ver, ahora traduzco, chicos. Sisplau, o el que sigui, i en comptes d'explotar o de... Bueno, a ver, pregunta de cómo, al final, cómo se pueden superar estas cosas, ¿no? O sea, a ver, al final es la ambición que tiene uno, ¿no? De ser mejor persona o no tenerla. Si quieres ser una mejor persona y no tener estas confrontaciones innecesarias, pues la trasciendes, no sé, es una forma de decirlo. No le das la importancia que le dabas. És una cosa i tu les raones meditativament pensant per què has actuat així, perquè l'altra persona t'ha molestat,
el per què i a base d'anar-lo renovant és quan ho vas transcendent. Poco a poco. I et dones compte, i millor, si allò ho feies 4 vegades, arribarà un moment que ho faràs 3, 2, 1, fins que tu... Bueno, yo creo que para este tipo de... Sí. Posant-te al lloc de l'altra persona. Sí, aquí Elizabeth dice que es el razonar y el ponerse en el lugar de la otra persona, etcétera. En todo caso, cada uno tiene que encontrar su manera de hacerlo. ¿Eh? Sí, sí. Sí, no, la estoy pasando para que los de internet también la sigan. Y bien, también, pero todo empieza con la ambición o motivación que uno tenga de ser una mejor persona y evitar un sufrimiento innecesario. Y trabajarlo. Bueno, todo. Esto requiere otra conferencia. Sí, podría, pero yo no soy psicólogo, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo que también la... Sí, luego la compañera de atrás también. Sí, sí. Bien. No, di tú, si quieres. Sí. Bueno, Di. digo que, eso es cortito, que trascender es también superar aquellas cosas que tú piensas que tus padres hicieron mal Ujú. y no tienes por qué llevarla en tu mochila, lo cambias o lo haces al revés o haces a mitades o corriges las cosas y eso es conciencia, ¿no? Autoconciencia, tomar conciencia y por eso no vas a dejar de amar a tus padres, ¿no? Ujú. Ni reclamarles nada No porque debieras. hicieron lo mejor posible. No debieras. No deberías, no. Ujú. Muy bien. Yo creo que la clave está en lo de la Espera. responsabilidad personal. Claro. A ver, que Mr. también quería decir algo. Cuestión de karma, uno realmente quiere ver un poco de lo que le trae a esta vida, es observar un poco los patrones buenos o malos que se les repiten, ¿no? Sí, Es como tú dijiste, si tu padre y tu jefe van por las mismas, entonces de ese tipo de personalidad tú tienes que sacar alguna enseñanza. sí. Por lo cual, pues hay que ir mirando patrones y cosas que me vuelven a pasar y cosas para... Claro. Sí, sí, Quizás. Observación. por supuesto. Observación, obviamente. Sí, sí. Bueno, otra cosa es que tengamos esta capacidad de autoobservación y de discernimiento, ¿no? Y creo que María Jesús en Internet quería decir algo. María Jesús. Sí, hola, buenas tardes. Entonces, ¿el karma grupal cómo se solucionaría? El karma grupal, Sí, o sea, el que viene, digamos, de la sociedad. Está hablando de la sociedad humana, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, claro que influencia. Y cuidado, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en España hemos pasado por una dictadura. Y en la dictadura se nos enseñaban unos valores. Y luego resulta que de la noche a la mañana, por arte de magia, todos somos demócratas, ¿no? Pero esos valores quizá no desaparecieron de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces se continúan dentro de la democracia y quedan ahí unos tics, ¿no? Entonces, bueno, claro, otra vez autoobservación y discernimiento, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh, María Jesús? No sé si eso responde. Sí, sí, gracias. Y espera, que te has Sí, puesto aquí, quería ¿quieres una decir algo? pregunta también, sí. Al principio nos has hablado del principio de la evolución y la involución. Mm, Y como tratamos ahora del karma, si obedecemos el karma y vamos resolviendo esos nudos y esas deudas kármicas, eso es evolucionar. Pero si no obedecemos el karma y vamos más bien en contra y acumulamos cada vez más karma, lo podríamos llamar involución eso. Bueno, A vueltas. a ver, involución dentro de lo que es el cuadro humano, sí, de alguna forma, pero como sabes muy bien, Pera, en teosofía se enseña que una vez has tomado la condición humana, excepto una excepción muy rara que no vamos a hablar, pues esa condición no se pierde, pero sí que puedes, claro, humanamente te puedes quedar muy atrás, ¿no? ¿No lo ves así tú? Ah, no obedecer el karma y crear más karma y no comprenderlo y no entenderlo y tropezar continuamente, yo lo veo como involución. Involución. O- Es la piedra.
Ell ha anomenat una pedra que si no aprens, jo ho Vas veig, donar-li sí, volta. No, pero tens que Sí, estar-hi. el número 10 del tarot que enrona de la rueda del Samsara para adelante Samsara. o para atrás. claro. Entonces, si os parece, fijaros, hemos hablado de tres enfoques. Si retomamos el tema, ¿no? El azar, el misterio de la voluntad divina que va repartiendo suerte a las almas según nacen ahí donde que sea, y la ley del karma. A ver, claro, desde nuestra posición son tres ideas, ¿no? Que pueden llegar a ser una experiencia si lo vivimos, ¿no? Independientemente de lo que creamos o dejemos de creer, tenemos que preguntarnos cuál de los tres enfoques me ayuda a crecer espiritualmente y a ser una mejor persona. Y para relativizarlo todo y no ir a la respuesta fácil, es, la ley del karma, además, como somos teósofos, así y tal, ¿no? No, fijaros, os pondré, creo que una vez puse este ejemplo, es muy tontito, pero imaginaros un cristiano convencido y un orientalista, un hindú, que cree en la reencarnación, convencido. Y el hindú le dice al cristiano, vosotros los cristianos sois unos pringaos. Mira, como que hay reencarnación, porque es lo que creemos en nuestra cultura, pues mira, yo esta vida me dedico a pasármelo bien y en la vida siguiente ya me esforzaré un poco más. Ahora, viva la Pepa y me lo paso bien. Y le contesta al cristiano, desgraciado, no lo hagas si nos lo jugamos todo en una vida. Y al final, cuando mueras, te espera Dios y si lo has hecho mal, pues al infierno para una eternidad y bla, bla, bla. Entonces, claro, imaginaros que llegan los dos, estas personas imaginarias, llegan al final de la vida, se mueren y resulta, pues, que tenía razón, por ejemplo, el de la reencarnación, ¿no? Pero ¿cuál de los dos se reencarnará en una mejor vida? El cristiano, porque se tomó la vida en serio, intentó ser ético, o sea, creía algo que no era lo correcto, pero le sirvió mucho más para ser buena persona que el que creía en lo correcto. O sea, quiero decir que lo importante es que cada uno haga sus elecciones, pero sobre todo que la elección nos llegue al corazón y que seamos y que nos ayude y que lo veamos a que seamos buenas personas. Esto es lo fundamental. Otra cosa muy importante es que la ley del karma, pero, en fin, para los teósofos vemos que la ley del karma es muy útil para evolucionar, porque nos da esta idea de la recurrencia y, oye, continuamente estoy teniendo este tipo de problemas, tal, qué es lo que lo generan, etcétera, ¿no? Otra, la ley del karma es impersonal y ajena al concepto de recompensa o castigo. Es impersonal. Cada acción produce un efecto. Nada más, nada más, nada menos, ¿no? Pero nada más. Sin embargo, la intención o motivación de la acción es más importante que la acción misma, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer una cosa que externamente sea muy altruista, pero quizá la motivación sea muy egoísta, ¿no? Voy a poner una escuela nueva aquí, no sé qué, no sé cuántos, lo único que quiero es que ese barrio, que hay muchos votantes potenciales, me voten para que luego salga alcalde y tal y cual. Y en realidad me importa un bledo que los niños esos tengan una escolaridad mejor o peor, ¿no? Lo único que quiero es poder. Puede ser, ¿no? Entonces, inclusión, claro, esto empañará el efecto de la acción, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir, pues, entre la acción externa y la acción interna, o la motivación, ¿no? Vale. Entonces, no somos exactamente lo que hacemos con nuestras acciones, somos más bien las intenciones que hay detrás de ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que gobierna nuestra intención interior? Lo vimos en una de las últimas sesiones. ¿Os acordáis que hablamos de la voluntad? Es nuestra voluntad. Es la voluntad la que genera karma. Si tenemos voluntad de poder, esa acción altruista solo buscará acumulación de poder y ganarnos el favor o la gracia o el voto o el dinero de
la persona a quien va dirigida ese supuesto, entre comillas, altruismo, ¿no? Entonces, tenemos que ser, para evolucionar, sí, al momento, muy honestos con nosotros mismos. En este sentido, con nuestras intenciones reales, con nuestra agenda secreta. Sí, querías decir algo. Pues en este caso el ejemplo que has dado, Mm, pues se supone que el Señor tenía una acción Mm. y lo que esperaba era algo para él mismo, ¿no? Ujú, Un beneficio. ujú. Pero es el poder. Cuando te refieres a poder, porque está el poder de hacer, Mm, que en ese caso lo hizo, mm, pero no terminó la acción completa para que fuera no kármica, o sea, ujú. una acción kármica o con efectos. Bueno, ¿Me expliqué? sí, pero bueno, a ver, si tú haces las cosas por motivaciones interesadas, te encontrarás pues solamente rodeado de gente interesada, por ejemplo, y al final estarás solo y no podrás fiarte de nadie, porque Dios los cría y ellos se juntan. Vibración. Claro, la vibración, ¿no? Entonces, ese será el efecto de esa causa continuada. Ah, pues es lo que hay. Sí, bueno. Entonces, también podemos entender la ley del karma, como una ley universal de restitución del equilibrio perdido. ¿Eh? Esto es un concepto muy interesante, ¿eh? Porque la polaridad o dualidad del universo es la que genera el karma o las concatenaciones de causas y efectos. Me voy a explicar. Si hay una puesta, o sea, cada vez que se define un fenómeno por carencia o ausencia del otro, automáticamente se genera el opuesto, ¿no? Para restituir el equilibrio. Si existe el sentirse dormido, también existirá el sentirse muy despierto. Si cuando se creó el sistema solar hay puestas de sol, también habrá salidas de sol. O sea, funciona a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental, ¿no? Si hay oscuridad, automáticamente habrá algún momento que haya claridad, ¿no? Toda ausencia de una cualidad se ha de compensar con la presencia, con su presencia para restituirla. Por ejemplo, de alguna forma puede decirse que la polaridad o la dualidad del universo es la que genera el karma, ¿eh? De alguna forma. Podemos hablar de buen karma, de mal karma, pero es una forma de hablar, puesto que el karma es impersonal, ¿eh? Y este último aspecto es muy interesante porque causa y efecto no son dos fenómenos separados y diferentes, forman parte de la misma naturaleza. Por ejemplo, exceso y enfermedad. Si comemos en exceso y comemos, y además con este calor, pues tendremos una mala digestión, ¿no? El efecto es parte de la causa. El exceso, enfermedad, de la misma manera que moderación será salud, conllevará salud, ¿no? Entonces, bueno, hay estos binomios, ¿no? Que dicen que la causa, el efecto está atado a la causa y que es el mismo fenómeno por ausencia o por defecto, ¿no? Entonces el efecto siempre busca restituir. ¿Eh? Es una manera, es como entonces, claro, esto de la ley del karma se convierte casi como una ley, un juego cósmico, de alguna forma, ¿no? Tú sacas y rompes el equilibrio natural, pues automáticamente se generará el efecto para restituir el equilibrio. Y es lo que el metabolismo intenta hacer continuamente, ¿no? Entonces, otra cosa importante, el que la ley del karma sea ajena a la recompensa o castigo, ¿eh? Entonces, porque no hay compensa o castigo, simplemente hay restitución del equilibrio. Lo hace ajena a la ley humana, ¿eh? Y esto nos cuesta a veces un poco entenderlo, ¿no? Si la haces, la pagarás. Si contaminas, pagas, ¿eh? Esto lo habéis oído hablar, ¿eh? Si tal, prisión. Si cual, lo que sea, ¿no? Multa. Entonces, claro, eso no funciona, esto no es así, no hay una condena, no hay un juicio de valor, hay una restitución de equilibrio, ¿eh?
Sí. Claro, Claro, porque esto que has Vale, comentado suena más a judio-cristiano al castigo. exacto. El concepto judio-cristiano al Exacto. castigo, que no existe. Que no existe, muy buen punto, eso es. No existe en este sentido, es simplemente que no seguimos el flujo de la naturaleza y no estamos en armonía con nosotros y con lo que nos rodea. ¿Eh? Vale, entonces son las 7:20. Vamos. Terminamos. Vamos hasta las 7:30, ¿lo Sí, dejamos? y luego cerramos la grabación. Sí, entonces tengo, para dejarme ver el último punto, quería ver. Esto es un comentario de la estancia 3, verso primero, y porque nos da un concepto muy importante acerca de Dios, de lo divino, distinto al que estamos acostumbrados desde la visión judio-cristiana, ¿no? Entonces, dice este comentario, la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada, no por ningún Dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de los grandes periodos de actividad y de reposo. No por ningún Dios en particular, sino por esta ley, la ley del movimiento eterno que hemos visto antes, de actividad y de reposo, del Manvantara y del Pralaya, llamados de un modo tan gráfico y al mismo tiempo poético los días y noches de Brahma. Brahma, que el equivalente, Yahvé, el Dios creador del Génesis, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de judío-cristiana de la creación del universo es la que hay un Dios que ha tenido una voluntad de crear el mundo y ha dicho que haya luz, y hubo luz, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky, en este comentario de esta estancia, está diciendo que no hay una entidad consciente comparable a lo que se llama Dios, que haya creado el universo. Sino que estos periodos de actividad e inactividad es parte de la esencia de la ley universal, una ley secreta que siempre ha estado operando y siempre operará, bien sea cuando el universo está en un periodo de actividad o manvantara, o bien cuando está en un periodo de inactividad o de descanso o pralaya. Resumiendo, y de forma natural y sin la necesidad de intervención de una entidad sobrenatural, hay un balanceo de un periodo de actividad a un periodo de inactividad. No hace falta la existencia de una entidad consciente que lo ordene, porque si lo ordena, se separa de lo manifestado. Ya tenemos dos, ¿no? Ya no hay esa unidad, ¿no? Entonces, el cambio forma parte del universo y dicha ley cíclica forma parte de la esencia del universo. Y esto lo difiere mucho del concepto cristiano, ¿eh? Y esta es la forma que lo enseña la teosofía. No puede haber una entidad que determine esta ley del cambio. O sea, la entidad es el cambio. La entidad es la ley, de alguna forma. Bueno, es la ley. Es lo que se nos manifiesta, lo que vemos, lo que podemos percibir. No tenemos ni, como he dicho antes, no hay atributos para esa presencia omnipresente cósmica, ¿no? Entonces, esta ley cíclica siempre ha estado, siempre está y siempre estará. E incluso lo podemos ver en nuestros ciclos psicológicos. Entonces, tenemos como biorritmos, subidas y bajadas, épocas que estamos más activos, otras que estamos más parados, como ahora con este calor también. Es un factor condicionando. Entonces, la realidad absoluta tiene esta cualidad esencial de proveer atributos, ¿no? A partir del momento que crea y en esto es muy parecido el budismo. El budismo habla de los dharmas, ¿no? Hay una infinidad de poderes creadores y que forman esta sustancia eterna. Se llaman los dharmas. Sí. Entonces, había resumido todo lo que os quería decir aquí un poco en esto y con esto acabo. La teosofía niega la existencia de una entidad consciente comparable a lo que se llama Dios, que haya creado el universo, sino que en su lugar hay una inconcebible presencia cósmica que no se puede concebir, que se manifiesta periódicamente y que está más allá del entendimiento humano.
Esta manifestación se rige por la ley de la necesidad o del movimiento eterno. Esta ley es lo que otras tradiciones llama, con su mitología particular cada una, Dios Supremo, Alá, Yahvé, etc. Entonces, esta ley se manifiesta, y es lo que percibimos nosotros, con las leyes que rigen el periodo de manifestación, tal y como... ¿Perdón? Ah, sí, sí, Pablo Loy. La ley de los ciclos, la ley del karma, la ley de la evolución, la ley de la reencarnación. Esto es lo que nosotros entendemos, percibimos y entendemos de esta realidad cósmica. Y como que no la podemos abarcar, no la podemos concebir, lo que tenemos que hacer es trabajarnos, o sea, entender cómo funcionan estas leyes y trabajarnos nosotros en nuestro microcosmos, para, con estas herramientas, llegar a hacer esta experiencia de unidad con la realidad absoluta. Y esto era un poco lo que tenía que contaros hoy. Esto es lo que se nos pide a los teósofos, que tenemos que estudiar por encima de todo. La ley de los ciclos, la ley del karma, la evolución, la reencarnación. Estos son los temas principales y básicos que tenemos que dedicar más tiempo. Así es. Muy bien. Sí. A ver. Has anomenat els judeocristianos i els gnòstics. Sí. Per què sempre es diu que els judeocristianos no creuen en tot això? Judeocristianos es refereixen als d'ara, no? Els cristians d'ara, no? Perdón, es que estoy viendo cómo... Sí, hablaba del gnóstico no creen. Sí, pero los gnósticos Usted se ha de compartir. Claro, Cada un su- sí, pero no. Stop share. Vale. Cristiano. Ujú. La conferencia de Isaac Hawley No, tengo yo. de hace una semana, que habló de la gnosis, más de 100 personas de todo el mundo. Fue un éxito grandioso, no sé si 120 personas en el, Luis. que no cabían en el Zoom, Mira. tuvo que abrir... Damos entonces la pregunta es, y luego va Luis. Sí. Bueno, yo no sé, yo de pequeño, cuando iba a la escuela, tenía una asignatura que se llamaba religión. Se llamaba religión, pero era catolicismo. Y las autoridades me enseñaron nacionalcatolicismo. Aún peor. De lo que és el cristiantic, no Ja, té a veure la vale. cosmogènesis que va escriure la Blavatsky o a treure dels escenis. Ya. Bueno, no sé si los esenios, pero sí, claro, hay una corriente cristiana agnóstica, sí. Claro, quiere decir que los cristianos los antiguos eran realmente los verdaderos, Ya, que dejaron la enseñanza aquí. sí, pero lo que nos ha llegado la influencia ha sido lo actual. Yo me refería a lo actual. Sí, Ujú. Sí. gnòstics, sí. Sí, yo me refería a lo actual, sí, a lo que nos han enseñado. Luis y luego Manuel. Adelante. Buenas tardes. Hola, Una cosita, un detallico que siempre me llama un poco la atención, que no sé si es por el tema de la traducción o el fondo de la cuestión. Mm, Estábamos hablando de la eternidad en el ujú, primer, ujú. pero sin embargo después resulta que en el Pralaya estamos hablando de la primera, segunda, séptima eternidad, con Mm. mayúsculas y sin un pelativo. Oye, bien. Perdona un momento, ya haré un resumen de lo que dice, ¿eh? Es que no se oye muy bien el resto No de... está conectado. Ya. Dime, Vale. yo te escucho. Simplemente era eso. La matización es que eso ocurre con muchas de las cosas que estudiamos, trabajamos, meditamos en teosofía. Mm. Y entonces a mí me choca estas cosas si es por cuestión de traducción Mm. o porque realmente se quiere llegar al fondo de eso, que lo desconozco. Gracias. Bueno, yo hasta donde sé, cuando Elena Blavatsky habla del Prailaya y dice 7 eternidades, se refiere a 7 eones o 7 periodos, de la misma manera que en el periodos de actividad se habla séptuple, o sea que hay 7 edades o 7 eones, ¿no? Y lo que quiere decir en ese momento, entiendo yo, sobre todo es que el universo es simétrico y cuando hay a las mismas edades equivalentes en los momentos de actividad como los de no actividad.
Pero claro, como que yo no me acuerdo, tampoco te lo puedo confirmar que sea en realidad así. Pues siete periodos tienen que referirse al movimiento de péndulo del cosmos, que primero desciende hacia lo más material para luego volver a ascender a lo más espiritual. Ese es el movimiento cíclico, y ese movimiento cíclico de descenso y ascenso se produce en 7 etapas. 7 etapas en la cual la cuarta, que es la que estamos ahora en nuestro planeta, es la más densa, más material y más física, para luego volver a ascender, a sutilizarse y espiritualizarse. Yo entiendo que estas 7 ciclos o etapas de un Manvantara quiere referirse a esto. Muy bien. El comentario, perdona, el comentario iba para lo del pralaya, pero bueno, no tiene mayor importancia, Gracias. Bueno, es pequeña, pone una simetría entre estos 7 periodos que menciona Pera, y que también hay unos equivalentes en el transcurso del no ser, ¿no? Sí. Muchas gracias. Es intervenir, ¿verdad, Manuel? Gracias. ¿Estás en mudo? Ahora. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas. No, era bueno hacer dos puntualizaciones conceptuales. Ujú. A ver. Bueno, empezando por el final, el Mm. tema de los eones es un tema griego. Ujú. Cuando hablamos de eones estamos hablando de Grecia, estamos hablando del gnosticismo y estamos hablando de Platón. Y sí que dice Platón y luego los gnósticos posteriores que eran 7 eones y luego fueron 35 eones, que se saca la cifra del 7. Todos sabéis lo que es el número 7 y lo que representa y tiene que estar, igual que en el cristianismo están los 7 días, Ajá. y en el judaísmo también están los 7 días de la creación. Ujú. Pero el 35 es la descomposición de 35, 3 no y lo 5, que conocía. es el 8, el infinito. Por Ajá. eso se dice que los eones eran infinitos, los Ya, que lanzaban. la simbología. De lo del primer pecado que dijisteis al principio, el primer pecado o el pecado no es atribuible al hombre, es cosmogónico, entra dentro de la cosmogonía, porque el hombre, si ahora nos vamos al cristianismo, a la lectura esotérica del cristianismo, Mm. que dice que el hombre es creado a imagen y semejanza, eso viene en Génesis 1, 26, 27. La Ujú. imagen y semejanza hombre-mujer a la vez. Imagen y semejanza de Dios. Y Mm. luego te habla Génesis 2, te habla de Adán, hecho en la tierra de carne y hueso. Eso Mm. significa que hay un cuerpo celeste y un cuerpo no celeste, un cuerpo terrestre. De hecho, la palabra Adán significa el terrestre. Ujú. Descompuesto sería la sangre de Aleph y Dan, la sangre de Adán, pero es terrestre, significa el terrestre. Esto, bueno, básicamente lo que quiere decir, por ejemplo, es si te vas al tema de la transfiguración del monte Tabor, Ujú. lo que hace ahí, en lo que habéis dicho de reencarnación, Ujú. la reencarnación, casi todas las filosofías y religiones hablan de la reencarnación. El judaísmo habla de la transmigración de almas, no de la reencarnación, Ujú. porque el judaísmo se dice que puedes involucionar Pero directamente. el judaísmo ortodoxo, Manuel, habla de eso. Sí. El ortodoxo, el Talmud, dice que puedes involucionar, por eso te dice que es transmigrar, no reencarnar, porque no necesariamente, según los méritos, encarnas en otra persona, sino que en otra dimensión paralela o incluso en animales. O sea, Ujú. depende del punto de vista de donde lo Mm. veamos. Y lo de la transfiguración, por ejemplo, el cristianismo tiene muchas ramas y muchas líneas. Si nos vamos, por ejemplo, a los gnósticos, te hablan ya de la transmigración Sí, directamente. sí, sí. Y si te vas a ver a Orígenes, que fue uno de los padres de la Iglesia del siglo segundo, lo que decía es que las almas eran preexistentes, por eso no le hicieron santo realmente a Orígenes, por eso es el único que no es sano, Orígenes. Entonces, lo que dice esto es que, por ejemplo, la transfiguración del Tabor, que es muy importante, te Ujú. enseña que el cuerpo que vemos es el cuerpo terrestre y lo que hace Jesús en el Tabor es enseñar el cuerpo celeste. Y ese es el que dice la Iglesia
que es el de después de la batalla de Armagedón, el juicio final será la resurrección con nuestro cuerpo, pero es ese cuerpo, no el cuerpo terrestre, es el cuerpo celeste, el cuerpo que es único y que siempre se mantiene. O sea, digamos que el cristianismo tiene una cierta lógica, aunque sea para ellos, pero explicándolo. Lo que pasa es que se entiende mal, se entiende como si los muertos se fueran a levantar de la tumba y fueran a salir en momias o algo de eso. Claro. Pero realmente no tiene que ver. Está hablando de dos cuerpos diferentes que vienen en el Génesis. Y es todo hacerle una interpretación. Y en el monte en el valle Josafat es donde se dice que será el juicio después de la batalla de Megido o de Armagedón. Y es con ese cuerpo. Ahí se hará con ese cuerpo. De alguna manera, lo que te dice es que no vuelves a reencarnarte cuando mueres, pero te quedas en el Seol. Seol es como la sala gigante esa donde están las almas hasta que llegue la hora de su juicio. O sea, son un punto de vista diferente, pero la explicación es esa. No la explicación que comúnmente se tiene como que, bueno, la Iglesia cree que se van a levantar los muertos y va a ser un juicio Bueno, con el cuerpo como lo tuvieras, ¿no? Sí, sí. Bueno, en todo caso, digo que Gracias. Manuel es un especialista en estos temas, y conoce muy bien la Biblia. Él es arqueólogo, y está especializado en la tradición judía y de Mesopotamia también, o sea que es un doctor en estos temas. Y sabe mucho. A ver, yo me refería en todo caso, cuando hacía referencias judio-cristianas, hacía bueno, un poco la religión que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Y romana, ¿no? O sea, me refería a esto. Claro que hay la iglesia gnóstica, el no sé, pero no ha tenido la influencia, no ha sido un mainstream aquí, en los países de tradición católica al menos. Sí, sí, pero gracias. ¿A quién? No, bueno, la iglesia gnóstica desapareció en el siglo I directamente. O sea, a partir del siglo I ya no había iglesia gnóstica. Sí, sí. En el siglo II, con Marción y tal, desapareció. Desapareció. Bueno, sí, sí. Bueno, pero bueno, quedado en crepúsculos, ¿no? Por aquí y por allá. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere decir a internet o en la audiencia? Ah, Tienes en la pantalla, sí, presentación, sí. la palabra mandukia, Ah, ostras, sí. que no has explicado nada, pero bueno. No, son unos textos esotéricos. Sí, es un término también estoico, que lo utilizaban los estoicos. No, ¿puede es ser? el Mandukya Upanishad. Es un Upanishad, sí. Es un Sí. Upanishad. Mandukya Upanishad. Sabía. La batería se está acabando. Vale. Bueno, pues hacemos una meditación. Bueno, pues... bueno, ¿Se ha cortado? ¿se ha cortado? No, no, está aquí, está aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a dejar de grabar, lo primero. Y si os queréis quedar la meditación, los que estáis en internet, y si no, muchas gracias por conectaros y que paséis muy buen verano. A ver si baja un poco la temperatura. Igualmente. Os estaréis cociendo, ¿no, Manolo? Manolo está en Fuerteventura. ¿Estás en Fuerteventura? Ah, mira. Qué bueno. Qué bien. Manolo, saludos. Hola.